pero siempre va a llevar estipulaciones, eso siempre. Entonces, ya habiendo visto la escritura pública, nos vamos a forma de reproducir la escritura matriz. Como habíamos comentado, el notario es depositario del protocolo. Esas hojas que a usted le venden siempre van a estar en resguardo suyo, en su sede notarial. No pueden salir en ningún momento, salvo una revisión o una ocupación. Entonces, ¿cómo va a ser el compareciente para demostrar su derecho, para inscribirlo, si no puede obtener el protocolo? Porque es una cosa que ustedes no lo creerán, pero los clientes sí le preguntan eso. Dicen, mire, el link no me va a dar el original, es porque ellos pretenden, en su poco conocimiento del tema, creen que se van a llevar la hoja de protocolo y se lo preguntan. Créanme que se lo preguntan. Dicen, mire, el link no me va a dar el original. Inclusive a veces le hacen problemas por eso. Entonces, ¿cómo se hace para que este compareciente demuestre e inscriba su derecho? Por medio de la reproducción de la escritura matriz. Testimonios, copias o traslados. Son los diferentes nombres que reciben la doctrina la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Y en primer lugar vamos con el testimonio. Este testimonio se va a extender al interesado. Y este es el documento que se va a presentar como título ejecutivo en caso de juicio, que se va a inscribir en cualquier registro y que es eficaz para probar un derecho. Es el testimonio de la escritura pública. Este testimonio, también conocido como primer testimonio, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización de firmas, o el acta de protocolación extendida a favor del interesado donde se cubre el impuesto al que está afecto del alto contrato. Aquí hay errores, siempre yo trato de corregirlos antes de mandárselos a ustedes. Eso lo tenemos en el artículo 66 del Código de Notariado. ¿Qué es lo importante saber del testimonio de la parte interesada o el primer testimonio también llamado? Primero, que se extiende a favor del interesado. Se debe de cubrir el impuesto al que está afecto del acto o contrato. Ahí entiéndase la compraventa, la donación, la constitución de sociedad. Aquí se paga el impuesto al que esté afecto dicho acto o negocio jurídico. Se firma, numera y sellan todas las hojas que contiene el testimonio, la copia fiel, que es la reproducción, y la razón puesta al final. Y se debe cubrir 50 centavos por razón de registro, si debe ser inscrito el contrato, el acto contrato. Es decir, si no se va a inscribir en ningún registro, no tiene por qué colocarle un timbre de 50 centavos a la razón. Estos son los temas importantes del primer testimonio. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema. Licenciado, una consulta. Cuéntame. Con respecto al testimonio, el primer testimonio, cuando es una compraventa, se tiene que cubrir el IVA con timbres fiscales, si no estoy mal, ¿verdad? Ahí dependerá si es primera o segunda venta. Ajá, pero en este caso, como usted dice que el testimonio se brinda a la persona interesada, entonces ese testimonio se va a dar, por ejemplo, que se cubra el impuesto del IVA con los timbres, entonces ese testimonio se le va a entregar a la persona con los timbres, ahí sí que originales, ajá. Sí. Sí. Se tiene que colocar que ya se cubrió el impuesto y la forma en que se cubrió el impuesto. O sea, aquí les tengo un ejemplo del primer testimonio. Eso de primer se lo coloqué entre paréntesis porque no es obligatorio tampoco, puede ser testimonio. Es una forma colocarle primero o segundo testimonio para que el notario sepa si ya se cubrió el impuesto, porque únicamente se va a cubrir en el primer testimonio. Puede ser que le soliciten otro testimonio, pero ahí ya no se van a cubrir impuestos. Entonces se colocaría
Es testimonio de la escritura pública número 1 en mi registro nacional que autoricé en esta ciudad de Guatemala el 15 de mayo de 2022 y que va a entregarlo al nombre tal. Tiene un número y firmo y sello en 2 hojas. La primera fotocopia de la original impresa en ambos lados y la segunda que es la presente en papel bond. Y aquí hace constar esto. Hago constar que el impuesto al que está afecto el presente contrato se pagó mediante boleta de Claraguate número tal, de fecha tal, consta en la ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2023. Este es un ejemplo. En el caso de que usted lo hubiera cubierto con timbres, si es el impuesto del IVA, pues tendrá que colocar las denominaciones de los timbres que colocó. Normalmente cuando usted compra timbres, también le dan una denominación que sigue en un orden, entonces le van a dar el 1.600.000 al 1.625.000, digamos. Entonces, así lo tiene que consignar. Ah, ya. Entonces, ese testimonio con los timbres al momento que ya se cubre el impuesto, en este caso, como le comentaba del IVA, ese primer testimonio es el que se le va a dar a Al la interesado persona. para que lo escriba. Ah, ya, el original. Sí, el original. Ah, ya, ya. El Y en este testimonio caso, original. y para remitirlo al registro, que solo sería colocar un timbre de 50 centavos. Sí, por razón de registro. Igual se va a colocar que se cubrió el impuesto con timbres y se coloca la descripción. En el caso del rasgador de registro, se tendría que haber colocado en este caso. Como es un ejemplo, le colocamos además, en este ejemplo faltaría esto, va que me lo dijo porque lo redacté así a la ligera, que el rasgador de registro fue cubierto por tal timbre también y se describe el timbre fiscal de tal denominación. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. Como este testimonio también es notarial, entonces, ¿es oportuno colocar el número del formulario con números o debe escribir con, refiriéndome a la boleta de Claraguate? Mira, no hay ningún inconveniente colocarlo en cifras. Yo lo recomendaría en letras. Aquí lo hago en número, pero porque por la clase, digamos, para no estar escribiendo tanto. Yo lo recomendaría en letras, pero sí lo he visto en cifras. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, tengo una pregunta del compañero, de la compañera Elena. No sé si me la puede hacer a través del micrófono, por favor. Sí, buenos días, Lic. Respecto a los impuestos, estos me quedó duda si van directamente en la escritura matriz y al momento de reproducir el testimonio, ahí sale los impuestos o los impuestos van originales en el testimonio. No, van en el testimonio, en la escritura matriz, no coloca usted timbres fiscales. Es en el testimonio. Es en el testimonio, a menos que sea una protocolación, pero eso lo vamos a ver después. Ahí se coloca en el documento original, pero ese documento original va a ser en papel bond normalmente. Pero en una hoja de protocolo jamás puede colocar usted timbres fiscales. Timbres. Ah, Sí, muy bien. lo va a colocar en el testimonio original. Ah, perfecto. En el primer Gracias, testimonio. Lic. Ahí van a ir pegadas todas las estampillas. Ah, muy bien. Gracias, Lic. O va a engrapar la boleta de Claraguate si lo hizo mediante de Claraguate. Edwin Florian, dígame. Link, sí, con respecto a lo que preguntó la compañera, entonces podemos decir que el testimonio, entonces se saca una copia a la escritura. A la escritura y posterior se le hace esto, lo que está haciendo de ejemplo, que es el testimonio. Aquí es un ejemplo, solo que está más adelante. Esta sí. es la forma de reproducirse. Aquí saco una fotocopia, sale la fotocopia aquí. En una hoja bond le hago la razón que yo les había redactado. Okay. Y los timbres van en la esta razón. Ok. Sí, esa era mi duda. Sí, yo me había perdido. Y Pero van sí, y los inutiliza, ¿verdad? Con su sello o con perforaciones. Ok. Gracias. Sí, porque digamos, la matriz va a quedar guardada en el protocolo y ahí no se ponen los timbres. No, ahí no puede colocar nada de eso. Solo puede hacer ciertas anotaciones, pero en caso de escrituras accesorias, pero son muy reducidos el número donde usted puede
anotar en el protocolo. De lo contrario, no le puede colocar eso. Ah, ok, gracias, Lick. Cuénteme, Licenciado, dígame. perdone, como usted dice que el testimonio se lo lleva la persona interesada con los timbres perforados, entonces el notario no se queda como con una constancia, con algo para hacer valer de que sí cubrió el impuesto. No, porque la obligación del impuesto no es del notario, es del interesado. La única obligación de tipo fiscal que tiene el notario es el timbre notarial por ejercer la profesión. Ahí sí recae sobre él el pago de dicho impuesto. Ahora el pago del impuesto por este acto de contrato recae sobre el interesado. Ya será cuestión de él que lo escriba o que haga con él. Ah, ya entiendo. Gracias, licenciado. Pero si hay alguna multa, va a ser sobre él, no sobre el notario. Por eso en una de las cláusulas usted le advierte de las obligaciones con el pago de impuestos y el registro correspondiente. Y recuérdese que usted como notario le lee el instrumento público y le va a explicar también. Ahora, si él no lo hace, en la práctica lo que va a pasar es que el mismo notario es el que escribe el documento. Viene el formulario, en el caso de una compraventa de ingreso, y el mismo notario lo hace. Pero hay veces en que el cliente es algo desconfiado y prefiere hacerlo por él mismo. Eso pasa. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Lick, a mí me generó una duda respecto al comentario que hizo de que algunos le colocan primer, o sea, la palabra primer antepuesta a testimonio Uh-huh. para asegurarse de que ya se cubrió el impuesto fiscal. Uh-huh. A mí me surgió la duda, o sea, la persona interesada, que es la que se lleva el primer testimonio, con los timbres y todo, puede en algún caso ir a solicitar de nuevo otro primer testimonio y por eso usted dice que se le coloca la palabra primer para asegurarse que él en algún momento ya extendió el primer testimonio y lo que le va a dar ahorita es como una copia del primer testimonio, o no sé si me doy a entender. Para mejor control del notario, para extender un segundo testimonio. Puede ser que la persona ya haya inscrito su testimonio y lo único que quiere es otro, más reciente, porque algunas personas tienen el pensamiento de que entre más reciente el testimonio, pues tiene más derechos, pero no. Y el que se inscribió ya se inscribió. Entonces puede ser que usted como notario lleve bien ordenado eso y usted sabe cuál testimonio ya presentó. Y en caso de que ella solicitara uno nuevo, ya no se le darían los timbres, ¿verdad? Ya no se Ya no timbraría. colocan los impuestos. Ajá. La otra Bueno. cuestión sea que lo haya perdido, ahí sí tendría que otorgarse otra vez el primer testimonio. Pero ya ella tiene que pagar los impuestos. Ok. Gracias, Y va a pagar licenciado. multa también porque lo está inscribiendo extemporáneamente. Sí es IVA. Sí es IVA, ¿verdad? Lo que está pagando, porque puede ser que lo que va a pagar es el impuesto del 3% del timbre fiscal en las segundas o subsiguientes compraventas. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no hay más dudas, pues damos por finalizada la clase hoy. Y cualquier información que tenga del observatorio se la trasladaré y estén pendientes el día martes que le trasladen ese formulario. El link del formulario, y también yo el día martes, primero Dios, pues les voy a trasladar también este nuevo tema de la clase para que lo lean un poco, y ya en la otra clase pues ya no nos dificulta tanto, y damos una mejor, y puede ser que ustedes tengan dudas y las venimos aquí a compartir. Así que si no hay más dudas, pues yo creo que ya damos pues finalizada la clase. Licenciado, disculpe, tenía Cuéntame. una pregunta respecto a una persona que está en Estados Unidos, pero ella no tiene DPI. ¿Qué otorgaría, qué tendrá que otorgar ella a otra persona acá en Guatemala para que se le pueda gestionar su DPI? ¿Un mandato o una gestión de negocio? ¿O un gestor? Mira, ese sería un mandato, porque el gestor de negocios, el RENAP le pediría ciertas documentación que no le funcionaría el gestor de negocios. Y otra cuestión es que ella también puede gestionar su documento personal en un consulado de allá si es en Estados Unidos, pues el más cercano que tenga. Gracias, licenciado, muy amable. En Los Ángeles ya hay FEDNAP.
están cobrando eso, entonces, lamentablemente, pero ya hay. Entonces, si no hay otra duda, pues les deseo feliz fin de semana, que lo pasen bien, y si hay clases la otra semana, pues les aviso, si no, pues también se les va, bueno, si no hay clases se les va a avisar, si no les digo nada, pues es que va a haber clase. Así que... Licenciado, disculpen, una previa, tal vez cuando compartan el link del formulario que debemos llenar para el tema de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a elecciones, nos lo podrían compartir por el chat del curso. WhatsApp. Ajá. Muy bien, cuando estemos al tanto también, les voy a hacer esa recomendación. Muchísimas gracias. Licenciado, perdone, ¿a qué hora será el acto de juramentación y la capacitación? Miren, si no mal tengo entendido, va a ser a las 10 de la mañana ambas cuestiones, en diferentes días, por supuesto, ¿verdad? Claro, Pero muchas creo que gracias. 10 de la mañana. Gracias, licenciado. Feliz día. Igualmente. Gracias, licenciado.